Se acaba de estrenar en el Teatro Luxemburgo de Meaux, al este de París, Il Signor Bruschino, una de las óperas menos representadas de Rossini, aunque su obertura se escuche muy a menudo en los conciertos. Compuesta en escena de Mirabel Ordinaire y dirección musical de Enrique Mazzola, al frente de la Orquesta Nacional d'Île-de-France, de la que es titular, el señor Bruschino se podrá ver a principios de marzo en varias óperas de la región parisina, como la ópera de Massy o el Teatro Debussy de Maisons-Alfort. Y precisamente para hablarnos de estas representaciones del señor Bruschino y de su trayectoria también como director de orquesta, Enrique Mazzola ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Hola. Buenas tardes, Enrique. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, mi placer. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Barcelona, sí, a pesar de tus orígenes italianos, en el seno de una familia de músicos. Mis orígenes son españolas, es el contrario, en verdad. Porque he nacido español y después he cogido la nacionalidad italiana, porque mi madre se casó con el señor Mazzola. Pero yo he nacido Enrique Farré Gimeno. Quiero decir, catalán de Barcelona. Y bueno, y después, sabes cómo es la vida, ¿no? Problemas, he perdido a mi padre, pues un periodo muy difícil para mi madre, que tenía 3 niños, y al final encontró el señor Mazzola, que me dio su apellido también. Pues he crecido después en Italia como Enrique Mazzola. Tenías 5 años cuando llegaste a Italia, pero ¿te quedan recuerdos de tu vida barcelonesa? No, tengo un blackout total. No, es como si todo empieza a llegar en Italia. Yo me acuerdo esta frase que para mí es simbólica. Enrique, te presento tu nuevo papá. Y creo que fue tan grande el shock que no me acuerdo nada. Nada. ¿Fue fácil tu instalación en Italia, si no fue traumática? No, porque sabes cómo son los niños, ¿no? He entrado en el colegio, no hablaba ni una palabra de italiano, pero después de 2 meses hablaba solo italiano y me olvidé completamente del castellano. Que volvió a los 13, tú sabes, esta edad de crisis, ¿no? 13, 14 años. Piensa que todo el mundo me llamaba Enrico Mazzola, pues italianizando mi nombre, ¿no? Y a los 13, 14 años, con mi pasaporte en mano, yo me di cuenta que ponía Enrique. Así que un día yo me he vuelto al colegio y he dicho, vosotros tenéis que llamarme Enrique. Bueno, y allí se quedó Enrique Mazzola después. Tu padre era trompa solista en la Orquesta de la Ópera de Barcelona, el Liceo, y tu madre también era música. Sí, tengo que decir que he empezado mi vida en una familia musical y después me he vuelto a otra familia musical. Pues la española mi padre era trompa al Liceo y mi madre bailaba en el cuerpo de baile del Liceo de Barcelona. Y pues lo que yo sé es que yo vivía en el liceo, claramente, con un papá y una mamá que trabajaban en la ópera, típico niño que se queda en los brazos del colega cuando la madre tiene que entrar para bailar el amor brujo. Así que desde el principio he vivido en un teatro de ópera. Y digo esto porque después también el señor Mazzola, pues mi segundo padre, era un pianista acompañador en la Scala de Milán. Así que a los 7 años he entrado en la Scala de Milán en el coro de los niños. Así que segunda vida de un teatro a otro. Ahí vas a estudiar en Milán, en el conservatorio, violín, pero ya la dirección de orquesta estaba por ahí, ¿no? Ah, sí. Esto fue con la primera ópera que he cantado, que fue el Wozzeck de Alban Berg. Al final, el niño, el pequeño niño, que no se da cuenta de nada de esta historia horrible que pasa entre su padre y su madre, y sigue cantando op, jugando, ¿no? en su caballo de cartón. Sí. Y
Pues el director de orquesta era Claudio Abbado de este Wozzeck. ¿Y qué pasaba? Yo tenía que llegar mucho antes de cantar mi parte, ¿no? Y me quedaba detrás del escenario mirando el monitor como está este TV, en blanco-negro también, era la época, con Abbado que dirigía. Y un día yo he dicho a mí mismo, yo quiero hacer el trabajo que este señor hace. ¿Cuál era el secreto de Claudio Abbado? Porque tenía un carisma extraordinario, quizás el amor por la música sincero. Pues ya lo has dicho, era este carisma que no necesitaba de hablar mucho. Era bastante cerrado Abbado. Creo un poco... Ricardo Muti es completamente otra cosa, es muy más extrovertido. Abbado era muy, muy, muy cerrado, no hablaba mucho, pero era en este silencio interior que él exprimía su idea, su estética musical. Desgraciadamente hemos puesto un señor Bruschino que no es el tuyo, sino el de Giulini, otro gran maestro italiano, ¿no? Sí, El maestro sí. Giulini. Bueno, era un gran señor, un gentleman, como decías tú antes. Y he conocido Giulini porque cuando he perdido la voz de niño, cuando ya tenía 15, 16 años, había Horowitz que grababa su disco Horowitz Plays Mozart con la orquesta de la Scala y Giulini que dirigía. Y como Horowitz no quería tocar a memoria, me llamaron para girar las páginas. Y así, por una semana, yo me he quedado entre Horowitz a mi derecha y Giulini a mi izquierda. Pues increíble. Sí, de verdad. ¿Cuándo empiezas a dirigir una orquesta con gente delante de ti? ¿Qué edad tenías? Pues en el conservatorio, naturalmente, de manera como estudiante, ¿no? Claro. Y mi primer contrato de verdad, donde me pagaron que para mí fue una cosa increíble. Me acuerdo, fueron 250 euros. Pues 500.000 lire de la época. Para mí era una enormidad. Yo tenía 25 años. Mi primer contrato para las danzas de la Alcina de Händel. En Italia algunos piensan que el deporte nacional es el fútbol, el calcio. El calcio. Pero no es cierto, es la ópera, ¿no, Enrique? Ay, me gustaría poder decir así, pero no es verdad, no es verdad. Pues el deporte nacional queda el calcio, queda este individualismo que es típico de los italianos, que quiere decir que todo lo que pasa entre la persona y el social se queda en el social. Este es el gran problema de los italianos. No hay una visión social, una visión compartida de lo que es el bien común. Este es el gran problema italiano. Y la ópera, ¿qué pasa? La ópera hoy es en crisis. La política piensa que la cultura no es importante hoy. No llegan votos con la cultura. Esto es lo que piensan y yo que puedo decir hoy, ahora viviendo en París, yo puedo decir que la cultura es un momento importante, un momento muy importante, social y también un momento político muy importante, porque la gente puede vivir con la cultura un momento de tranquilidad, se queda distraída de la realidad por 1, 2, 3 horas, depende si es un museo, si es un concierto. La cultura es importante, necesitamos la cultura. Y es un gran error, y esto es lo que pasa en Italia, de no abrir los budgets de Estado a la ópera. La ópera es un gran problema. Hay teatros en Italia que no llegan a pagar sus artistas. Pagan sus artistas 1 año, 2 años después. Así que, ¿qué pasa? ¿Quién tiene posibilidad de trabajar en Alemania, en Francia, en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Llego ahora de Estados Unidos. ¿Cómo funciona en Estados Unidos? Como era en el siglo pasado. A la pausa de la ópera llegan con el cheque. Esto es increíble.
Pues era así, creo, en el siglo pasado. En Italia, 2 años. Es un estímulo más para el arte, ¿no? De todos modos. Bueno, no quiero decir que, que el estímulo es el dinero, pero nosotros también comemos o compramos un automóvil o, quiero decir, tenemos niños y queremos comprar un juguete, quiero decir. Porque también a veces se piensa que los artistas son personas que un poco extraordinarias, aunque extraordinarias, que salen de la normalidad. Y también mi viaje de artista es de hablar con la gente y hacerle comprender que un artista es en realidad una persona completamente normal. Pero bueno, sí río pero y también los directores de orquesta, ¿no? Siempre aparece que los directores de orquesta son allí muy lejos, ¿no? Es algo que no puedes tocar, no puedes hablar, no puedes comunicar. Lo que me gusta, por ejemplo, es abrir una comunicación muy fuerte con el público. Somos gente normal, con emociones, con nuestros pequeños problemas cotidianos y como todos. Naturalmente. Enrique Mazzola, has dirigido en los festivales más importantes aquí en Europa, en el Festival de Radio Francia, en Montpellier, por ejemplo, en Lindenburg, pero imagino que dirigir Rossini en Pesaro debe ser algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Tú que eres un amante de Rossini. Sí, he dirigido 2 veces al Rossini Festival de Pesaro, que es, ¿cómo puedo decir? El festival, el único, donde se pone en música, en espectáculo, la verdad rossiniana. Esto también porque hay una fundación Rossini, que se ocupa de publicar todas las óperas según el manuscrito de Rossini. Así que es una experiencia única pasar el verano en Pesaro. La última vez he dirigido una ópera también no conocida que se llama La Gazzetta. Y me he divertido muchísimo, una experiencia fantástica. Es divertida la música de Rossini. Muy. Yo siempre pienso que Rossini es un gran amigo. Para quien no conoce Gioachino Rossini, es un compositor italiano que ya se ha muerto hace muchos, muchos años, pero en realidad con su música no se ha muerto nunca. Está súper vivo. Y sobre todo su música, sus óperas bufas, las óperas cómicas, son de una vitalidad increíble. Es la energía del ritmo, las energías de su crescendo, ¿no? De esos crescendos de volumen que van de pianissimo a fortissimo, ¿no? Y su ritmo cómico que hacen de Rossini un compositor contemporáneo, puedo decir. Hablando de ritmo y de Rossini, en la obertura del señor Bruschino, en la partitura indica unos golpes que los violinistas tienen que dar con su arco en el atril. ¿Es cierto eso? Pues mira, en realidad no es cierto. En el manuscrito que está aquí en la Biblioteca Nacional de Francia, Rossini pone como unos patatas, son dos blancos que equivalen a golpes. Pues como los golpes están solo en la línea de los segundos violines, nadie sabe a qué se refieren estos golpes. ¿Con los pies? ¿O con las manos? O nadie sabe. Pues la tradición fue de dar unos golpes con el arco. Con el arco de los violines. Pero se queda un misterio y me gusta la idea que se quede un misterio. Porque lo que sabemos es que hay una percusión. Hay una percusión en el silencio. Así que hoy podemos interpretar esta percusión como queremos. Por ejemplo, si puedo anticipar, en nuestro Bruschino tenemos una orquesta dividida en dos, en 3 blancos y negros, como 2 familias, como los Capuletis y Montecchis, y estas percusiones son como una guerra entre los unos y los otros. Pues hacemos golpes o no, y los otros que dicen sí, pues todo de manera percusiva. Muy politizado este Bruschino. No mucho, pero todo en juego. Desde el 2012, Enrique Mazzola, eres director de la Orquesta Nacional d'Île-de-France, con la que diriges este Bruschino. ¿Qué ha supuesto para ti contar con una orquesta estable? Tú que has hecho tanta ópera y has viajado tanto con la ópera.
pues, para mí es muy importante. Es muy importante. En este momento de mi vida tengo un verdadero 50% de ópera y 50% de sinfónico. Estoy en un momento de mi vida en el cual es importante para mí poderme exprimir con un grupo de artistas, de músicos, y tener un trabajo que continúa, ¿no? Que no es ocasional como una visita a una orquesta o a un teatro de ópera. En 4 años, en 5, 6, ahora mi primer contrato acaba después 7 años, ¿no? En 7 años se pueden abrir muchas puertas con una orquesta. Sobre todo el facto de conocer los músicos de manera musicalmente íntima es importante. Al principio yo tenía que explicar muchas cosas de mis ideas, por ejemplo. Esto es en 2012, 2013. Ahora ya la orquesta sabe, tenemos una técnica de trabajo basada en el silencio, en el ejemplo musical que yo doy, y la orquesta enseguida sigue mi ejemplo musical. Ya no tenemos que discutir o comentar y todo esto, pues el método. Esto es muy importante de establecer un método de trabajo. Así que ahora, en este momento, por ejemplo, es la 5ª temporada de trabajo. En este momento hablamos solo de música, de interpretación, no más de método, del arché, del arco, del tipo de ataca. Esto es muy importante. Hablando de arco, Enrique Mazzola, si tú eres el comandante de la orquesta, el capitán es un venezolano, ¿no? El primer violín es Alexis Cárdenas. Alexis Cárdenas. ¿Qué tal, cómo se trabaja con venezolanos, con esa tradición de orquestas que tienen ahí en Venezuela? Muy bien. Alexis es muy creativo, muy abierto a todas las ideas. Es un gran, inmenso virtuoso. Así que, sobre todo, me gusta trabajar con Alexis cuando hay unas grandes partes de primer violín solo, ¿no? Como Sherazade, como estas partituras. Y bueno, es un símbolo de energía. Es también un símbolo de lo que la historia pedagógica de Venezuela ha hecho hoy. Este facto que los jóvenes de Venezuela empiezan a viajar en el mundo, a coger posiciones importantes en la orquesta. Esto es un símbolo que me gusta mucho, es un símbolo muy fuerte. Envidiable. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la región parisina, en varios teatros, hasta el 4 de marzo, para esta puesta en escena del señor Bruschino, con la Orquesta Nacional d'Île-de-France, dirigida por Enrique Mazzola. Enrique, y si quieres volver a escuchar íntegramente este programa, o incluso verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, todo está en YouTube, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Y sobre todo, permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de que todo saliese bien en este programa. Muchísimas gracias de nuevo, Enrique, y mucho éxito con este Bruschino. Muchas gracias, chao. Y nos vamos con la obertura del señor Bruschino, con esos ruiditos que hacen los arcos. Digamos también que es la versión de Giulini, por cierto. Hasta muy pronto.